a pedir ayuda. Buenas Entonces, tardes, dile, me ha estudiantes, pasado ¿cómo están? pues eso, Esperemos yo unos le decía, minutitos y siento con empezamos mucho la respeto. clase, por favor. Gracias. Desde ahí no. Estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Mil disculpas, estaba en una reunión, recién acabo de salir. Bueno, felicitaciones a todos y a todas que se conectaron, ¿no? Qué bien, felicitaciones. Se conectaron no están viendo el fútbol. Yo les decía en el estadio, yo les decía en La Paz, Bolivia. Pero bueno, lo importante es que estén,
que estén aquí y que estén siempre conectados a las clases. Ayúdenme levantando la manito, por favor, ¿en qué tema nos quedamos la última clase? Carlitos Litardo, por favor, ayúdeme. Buenas tardes, doctor. Buenas ¿Cómo tardes, está? Pues, ¿cómo compañeros. está? ¿Cómo le va? Sí. Bueno, lo último que nos dictó fue nuestros antepasados, si no me equivoco. Nuestros antepasados, no. Sí, Algunos dicen no. Yo le digo sí, algunos me dicen no. a ¿Están ver, todos de acuerdo o no no? tengo, ¿Están todos de acuerdo? porque dice Procedamos. explicación religiosa del origen del ser humano, el subtítulo. Ya, origen del ser humano. Ya, nos quedamos ahí. ¿Estamos todos de Sí, acuerdo o no? explicación religiosa del origen del ser humano. Ya, entonces sí, sí estamos. Sí, porque ya levantaron la manito. Entonces sí estamos, ¿verdad? Ya, entonces, a ver, ¿qué es lo que ustedes, bueno, lo que hablábamos en la anterior clase, del origen acorde al tema de la religión? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Me levantan la manito para darles la palabra, ¿ya? Alexander Jurado, por favor. Alexander Jurado, díganos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Díganos, por favor. Bueno, acerca de las religiones, pues tenemos conocimiento de que, Lo que usted sepa, ¿no? Lo que usted sepa. sí, de lo que yo sé es que existen una serie de conceptos, de criterios acerca de las religiones, ¿no? ¿Ya? Dependiendo, pues, de qué secta religiosa pertenece. Por ejemplo, puede ser un mormón, puede ser un protestante, eh, digamos, un apostólico, un ¿Ya? católico. Entonces, cada uno tiene su criterio, ¿no? Acerca de la religión, pues unos piensan, unos piensan que Dios pues, es el Hijo, otros dicen que Dios es el Padre, y bueno, y así cada uno tiene su criterio, ¿no? Su concepto. Entonces, esas son las religiones, pero en sí todas pues nos llevan a buscar de Dios, hablan de Dios y, el, y se puede decir que el evangelio es uno solo, es un solo evangelio. Ya, correcto. Ya. Muy, muy bien, gracias, señor Alexander. Tiene 2 puntos extras. ¿Alguien más, por favor, que tenga alguna opinión, que quiera dar su opinión de sobre el tema religioso? ¿Alguien que quiera dar su libre opinión? Señor Israel, por favor, le doy la palabrita. ¿Cómo estamos, doctor? Muy buenas noches. No sé si me escuchan Buenas ahí. noches. Ya, compañero, buenas noches, compañero. Ya, el tema de lo que es la experiencia, la explicación religiosa, en mi criterio, yo creo que viene en un principio para tener creencias sobre algo Ya, y tratar de tener esa fe o esa voluntad con la experiencia eh, divina, pongámosle así. Entonces, a raíz del inicio de la humanidad, surgen muchas hipótesis sobre la creación del hombre. En una de ellas está la que creemos, la real, que fuimos por creación y otros dicen por evolución, entre comillas. ya, Entonces, el origen de la humanidad son sumamente, el origen de las regiones son sumamente distintas porque a base a ello comenzaron a surgir nuevas. ¿Cómo serían en ese aspecto? Nuevas religiones, nuevas creencias, correcto. pero en teoría todas tienen la misma base y llevan al mismo fin, de tener fe. El problema que se origina es tener todos el mismo concepto y la misma teoría, Ujú. pero él sí lleva siempre el mismo principio y si se van a ver y se ponen a analizar, también llevan al mismo fin. Ya, correcto, ¿cierto?
Listo, muy bien, muy bien. Está totalmente correcto, ¿no? Estas situaciones de nosotros ver, tiene dos puntos extras, señor Israel, de nosotros tener en consecuencia sobre el tema del religioso, vienen muchos conceptos, ¿no? Porque no nos olvidemos que el concepto de la creación del ser humano en la cultura hindú, ¿no es cierto? O en la religión hindú, es totalmente diferente, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, es totalmente diferente. En la cultura china es totalmente diferente, en la cultura cristiana es totalmente diferente, en la cultura católica es diferente, en la cultura mormónica es diferente. No nos olvidemos, por ejemplo, los ortodoxos, ¿no? Los ortodoxos son los de los churitos, ¿sí? No el doctor Ojeda, sino los que tienen churitos, ¿sí? Los que tienen aquí unos churitos así, ¿no es cierto? Tienen una forma de pensar radical, ¿no? Los israelitas tienen otra forma radical, los palestinos tienen otra forma, por eso es la franja de Gaza, ¿no? Porque cada uno tiene su forma de. Pues miren, o sea, cada uno tiene sus circunstancias, ¿verdad? Y su pensamiento. Carlitos, le doy la palabra, por favor. Ujú. Sí, bueno, como también dicen, lo que vino acá a América Latina fue a difundir la religión, porque así los indígenas en aquel tiempo solo creían en el sol, en la luna, en la Pachamama, creían en los volcanes, en los cerros. Bueno, esos eran los dioses de ellos, o a las cosas que ellos creían que eran dioses. Pero en sí dice que en 1559 vino Hernán Cortés a, o sea, proclamar la palabra, el de los, si no más me recuerdo, los franciscanos que Los franciscanos, vinieron ¿no? Sí, a sí, los México, franciscanos. sí. Correcto. Mm, el que comenzó a cambiar en cierta forma la religión en sí, la religión romana fue la reforma protestante, diría, ¿no? Comenzó a ser este Martín Lutero. Martín Lutero. Fue A ver, el que cambió, o sea, a hacer otro tipo de religión de creencia. Entonces correcto. ahí, entonces ahí vinieron con esas creencias y con o sea, primero vino la iglesia, diríamos iglesia romana, ¿no? Católica, Ujú. a América, a, o sea, a poner sus creencias a los nativos de aquí. Si no hubiera sido por ellos, bueno, todavía existen ciertos grupos étnicos que creen en ciertas cosas, ¿no? Pero ¿quién tiene su creencia? Eso diría yo de mi parte. Correcto, ¿cierto? No, no, muy bien. Felicitaciones por su criterio. Tiene dos puntitos extras. Muy, muy bien. Tiene actuación. Vamos con nuestro compañero Byron. Ah, no, está con otro nombre. Silvia Shanguillambay. Le prendo su micrófono, pero bueno, es nuestro compañero, ¿no? Pero está con el nombre del, del... Le prendo su microfonito, ¿ya? Ya está prendido su micrófono. Díganos. Buenas noches, compañeros. Lo que pasa es que mi jefa me ha cambiado el Zoom. Ah, yo le iba a decir señora Silvia, pero no, no. Ya le vi que era Puta usted. madre, sí, eso mismo. Hay que dejar ahorita. Mil disculpas, buenas No, no se tardes, preocupe, noches, tranquilo. compañeros, compañeras. Buenas noches, ¿cómo está? Eh, yo, mira, de religión, la verdad, no sé mucho, 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 pero yo creo que los actos y las obras son lo que definen a uno de cada religión. Ya, Y todos nos lleva a lo mismo, a un Dios, pero yo pienso que los actos que usted hace aquí se verán allá en, como dicen, como creemos nosotros. Yo, por mi parte, soy católico, ¿no? ya, Entonces, los actos es lo que nos define a cada uno, a cada ser humano, en cada religión. Si usted puede ser de la religión que sea, si obra mal, hace mal, no tiene ningún sentido de cualquier religión que sea. No tiene diferencia, o sea, la diferencia la hacemos nosotros mismos, cada quien con sus actos y con sus obras. Eso es mi pensamiento, ¿no? ya, correcto, muy bien, tiene dos No. puntos
extras, ¿no? Muy bien, felicitaciones, ¿no? Sí, correcto, esa es nuestra forma de actuar, nuestra forma de sistematizar nuestras situaciones de creencias, nuestra forma de pensamientos y nuestra forma de cómo nosotros vamos a proceder en esta teoría. Como les dije, no es la teoría al 100% de las circunstancias, sino es las situaciones de nuestras ideologías, de nuestras costumbres, de nuestras historias, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y tantas cosas que viene que hace que nosotros tengamos un tipo de pensamiento y ese tipo de pensamiento nos hace conocer este verdadero origen, ¿verdad? Y este verdadero origen nos hace generar este tipo de circunstancias, ¿no? Eh, Vamos a ver, como el título que les puse es Explicaciones religiosas del origen del ser humano. Vamos a poner lo siguiente, ¿no? Por su parte, las explicaciones religiosas del origen de la humanidad, por su parte, las explicaciones religiosas del origen de la humanidad, del origen de la humanidad, del origen de la humanidad, son sumamente distintas entre sí, son sumamente distintas entre sí, coma, dependiendo de la tradición cultural, dependiendo de la tradición cultural y mística, y mística, y mística específica a la que pertenezcan, repito, por su parte, las explicaciones religiosas del origen de la humanidad son sumamente distintas entre sí, dependiendo de la tradición cultural y mística específica a la que pertenezcan, a la que pertenezcan. Punto seguido. Incluso de una misma civilización, incluso de una misma civilización, podían convivir distintos mitos, podían convivir distintos mitos, podían convivir distintos mitos de creación del ser humano, de creación del ser humano, de creación del ser humano. De creación del ser humano. De creación del ser humano. Coma, dependiendo de la etnia, 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 coma, el culto o la vertiente religiosa, el culto o la vertiente religiosa, coma, como ocurría a menudo, como ocurría a menudo en los imperios multiculturales. En los imperios multiculturales.
punto aparte. Sin embargo, coma, sin embargo, coma, sin embargo, coma, sin embargo, coma, todas ellas tenían en común, sin embargo, coma, todas ellas tenían en común la idea de que el ser humano es fruto directo, de que el ser humano es fruto directo o indirecto de las artes mágicas, de las artes mágicas o sobrenaturales, o sobrenaturales de un ser omnipotente, de un ser omnipotente, coma, es decir, que fue creado por un Dios, es decir, que fue creado por un Dios, es decir, que fue creado por un Dios o por un conjunto de ellos, o por un conjunto de ellos. Punto aparte. A ver, explico un poquito esta situación, ¿ya? ¿A qué nos referimos sobre las situaciones de las personas o las etnias, cultos, vertientes religiosas que pertenecían a imperios o grupos culturales de la humanidad? No nos podemos fijar en las situaciones de que acorde a su tradición, cultura mística, vivencias, perdón, cultura, tradiciones, era la forma de pensar. Por ejemplo, miren, nosotros en Latinoamérica somos bastante, hay bastante grano, ¿no? Nos basamos bastante en la madre tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la madre tierra? Los primeros dioses de la Latinoamérica eran hacia la tierra, el sol, eh, situaciones de, de, de árboles, dioses de animales, por ejemplo, el dios jaguar, ¿sí? No, veamos en los incas, los mayas creían en el dios jaguar, la diosa anaconda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque éramos más naturalistas, ¿sí? Pero miremosle los dioses griegos, por ejemplo, ¿sí? Eran bastante fantasiosos. Hades, Zeus, Afrodita, Hades, ¿sí? ¿Quién más? ¿Cómo se llama este? El dios del amor. Eh, Se me fue el nombre. Bueno, el dios del amor, ¿sí? El dios de la guerra, ¿sí? Entonces, miren, tantos dioses creían ellos porque ellos eran más mitológicos, ¿no? La mitología griega, ¿verdad? Y como dice, miren, el ser humano fue fruto indirecto de las artes mágicas y sobrenaturales. ¿A qué nos referimos sobre las artes mágicas? Estamos hablando sobre la evolución, ¿no? ¿A qué nos referimos sobre las artes mágicas y sobrenaturales? ¿A qué no se refería exactamente esta situación? Es porque nosotros generábamos siempre una fantasía por generar un confort. Y este confort era como que me siento bien yo, entonces creo algún ser omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Alguien que me diga por 5 puntos extras. ¿Qué significa omnipotencia? ¿Qué es para ustedes omnipotente o qué tienen de conocimiento? ¿Qué significa la omnipotencia? ¿Nadie? A ver, Carlitos Ritardo, por favor, ¿qué es omnipotente?
Omnipotente, omnisciente es persona que no se le, es un ser que no se le puede ver, no se le puede palpar. Correcto, pero exactamente, sí, es un ser que no se le puede ver ni palpar, pero ¿qué es omnipotente? O sea, omnipotente el que sería que tiene una deidad, un poder, un poder sobrenatural. Ya, correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Ese es el concepto general, ¿no? Muchas gracias, Carlitos, por tiene puntos extras. Sí, sí, correcto, ¿no? O sea, tiene una divinidad, ¿sí? Que no lo podemos ver, pero es una divinidad, es un ser superior, ¿verdad? Y ese ser superior nos lleva a este conocimiento y este tipo de situaciones, que es en este caso las circunstancias de creer en algo, creer en alguien, creer en un ser supremo, en un ser superior, ¿verdad? Y eso es lo que habla. Generamos nosotros mediante esta cultura religiosa la creación de muchas situaciones que generaban un Dios, ¿sí? O un conjunto de ellos. Miren, es decir, que fue creado por un Dios, o sea, la omnipotencia sobrenatural, o sea, que alguien superior creó o que varios dioses crearon. No nos olvidemos que todos surgen antes de Cristo y después de Cristo, ¿no es cierto? Antes de Cristo venía situaciones como creencias también muy paganos y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cierto? Y mucho antes ya había los deidistas, que el mundo se hizo, no sé si ustedes han escuchado la mitología griega, ¿sí? El libro platónico, les recomiendo es que, leerlo, es como una Biblia filosófica y dice que el mundo se hizo del lobo, ¿sí? No sé si han visto esa famosa estatua del lobo y los dos niños tomando la teta del lobo, ¿sí? No sé si han visto. De la cabra. Bueno, no es de cabra, es de lobo, ¿no? Eh, Mm. es unas situaciones de la mitología griega que desde ahí parte el mundo, ¿sí? Desde ahí parte el mundo. Entonces, miren esas circunstancias cómo genera este tipo de situaciones que nosotros, dentro del mundo mágico de la religión y de la creencia de la evolución del hombre o del origen del hombre, viene desde los dioses por la omnipotencia sobrenatural o mágica, ¿sí? O sea, nosotros vemos como, a ver, Dios ayúdame, ¿sí? Es algo mágico. Yo sé que es algo espiritual, pero es algo mágico. O sea, nosotros creemos que Dios de forma mágica nos ayude, ¿ya? Porque es algo mágico. O sea, eso nosotros tenemos desde mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Desde mucho tiempo atrás tenemos esta mentalidad de que el poder mágico del poder sobrenatural, ¿sí? Ponemos, correcto, ¿cierto? O sea, por tal motivo, como dice Carlitos, amó Dios al mundo como él amó a su hijo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, eso, bueno, eso lo dice, ¿no? Eso lo dice tal vez el libro, el gran libro que es la Biblia. Pero vamos al tema tal vez real, ¿no? O sea, tal vez, como dice el tema bíblico, lo hizo Constantino en la recopilación de todos los libros para formar la Biblia. Y Constantino quiso crear el creacionismo, en este caso la creación como tal, por generar una ley o una normativa de imperio. Pero es real, sí, podemos generarlo. Los que somos religiosos podemos decir, sí, es real, pero tal vez, ¿por qué juzgar tal vez a un budista o un hinduista, a un agnóstico, a un deidista, a un politeísta, en que lo que él cree está mal y lo que nosotros creemos está bien? No, porque esa es la libertad de que nosotros podemos generar una libertad de culto o un fruto recto de las circunstancias que nos rodea culturalmente, ¿cierto? Ponemos aparte muchos de estos mitos de creación, muchos de estos mitos de creación, muchos de estos mitos de creación, muchos de estos mitos de creación tienen rasgos en común, tienen rasgos en común
tienen rasgos en común y explicaciones similares para ciertos fenómenos, coma, como la muerte, coma, el envejecimiento, como la muerte, coma, el envejecimiento, o la reproducción, punto seguido, incluso algunos elementos fueron transmitidos entre una y otra tradición, coma, o incluso, o incluso, o incluso, aparecieron espontáneamente en culturas que tuvieron, en culturas que tuvieron, en culturas que tuvieron poco o ningún contacto, poco o ningún contacto, poco o ningún contacto. Punto seguido. Suelen ser muy diversos, suelen ser muy diversos, suelen ser muy diversos y reflejar el universo inmediato, y reflejar el universo inmediato de las culturas, de las culturas de las culturas que lo produjeron, que lo produjeron. Punto aparte. Por ejemplo, en la antigua Mesoamérica, en la antigua Mesoamérica, en la antigua Mesoamérica, en la antigua Mesoamérica, Maya, coma, la antigua Mesoamérica Maya, coma, según cuenta, el popol, así como les pronuncio, Popol Vuh, V-U-H, P pequeña U-H, Popol Vuh, coma, se decía que el ser humano
se decía que el ser humano, se decía que el ser humano se decía que el ser humano había sido, había sido, había sido creado por los dioses, creado por los dioses, a partir del maíz, a partir del maíz, a partir del maíz, coma, luego de los dos intentos, luego de los dos intentos infructuosos, infructuosos con madera y barro, infructuosos con madera y barro. Punto aparte. A ver, les voy a explicar. Miren, como les mencionaba anteriormente, las situaciones del origen del hombre, miren, antes de que existiera la conquista española, se creía que los indígenas sentían que todo el hombre fue desarrollado por una mazorca de maíz. O sea, mediante la mazorca de maíz se fue generando la creación del ser humano. ¿Sí? Entonces, miren cómo va funcionando este tipo de circunstancias y va generando este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que el tema del maíz era porque el maíz daba vida, daba creación y daba comida. Y también a su larga decían que los intentos de crear la humanidad era porque un desarrollo se llevó a cabo negativo en el tema de la madera y el barro. Entonces, de ahí no parte el humano, sino del maíz. Si se dan cuenta, miren, la creación fue de Dios, por parte de Adán y Eva, ¿verdad? Y todas las circunstancias, el paraíso, como decían. Miren, los indígenas creían sobre el maíz. Y vamos a ver sobre el tema de la antigua Grecia, cómo ellos también creían, ¿no? Ellos decían que vienen del oro, de la plata, del bronce, del hierro, ¿sí? Y que el ser humano viene del temas minerales, porque por eso ellos se creían dioses, ¿no? Y venía Hades, venía Hércules, ¿sí? Ellos desarrollaban este tipo